vamos a hablar hoy de los decanatos y el balance emocional. Entonces, pues los que ya conocen el sistema, pues han visto que la rueda que yo manejo está dividida tanto en 12 partes como en 36, ¿no? La rueda que está aquí en la mitad, ¿no?, de estos decanatos, pues son las particiones en 3 de cada signo zodiacal. Para entenderlo mejor, separemos solamente el gráfico con los decanatos. Entonces, ¿qué es el sistema de decanatos? El sistema de decanatos es una astrología con 36 signos zodiacales. Entonces, eso ya nos amplía muchísimo el espectro. ¿Cómo están construidos esos 36? Lo bonito del sistema es que aunque son 36, uno dice, ¿cómo me voy a acordar yo de 36 cosas diferentes? La estructura empieza siendo muy simple. Todo arranca en el centro, ¿no? Con esos 8 principios creativos de los que hablamos la otra vez. De esos 8 principios creativos, hay 6 que son la formación de 3 colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo, que combinados entre sí dan el verde, el naranja y el violeta. Esos 6 colores pueden tener un mayor grado de creatividad o de receptividad, ¿no? Si tienen receptividad, diríamos que va hacia el negro, y si tienen creatividad, iría hacia el blanco. Ahí nos dan los 8 principios creativos fundamentales. Esos 8 principios creativos están representados en el zodíaco de la siguiente manera. Hay 3 colores que son cálidos y hay 3 colores que son los fríos. Los 3 colores cálidos son Aries, Tauro y Géminis. Y los 3 colores fríos son Virgo, Libra y Escorpio. Así como hay 6, ahí hay 6. Y el blanco y el negro van a corresponder al signo de Leo y al signo de Cáncer. El signo de Cáncer es lo receptivo y el signo de Leo es lo creativo. Entonces, ahí en el zodiaco de Aries a Escorpio está una vida completa, están todos los principios creativos. Entonces, por eso la vida comienza con Aries y termina con Escorpio. ¿Qué pasa después? Después entra en la fase universal. En la fase universal primero comienza el fuego, ¿no? Como esa iluminación sagitariana, que es muy espiritual y muy evidente. Después viene un realismo, acá, no sé si puedo, bueno, se está tapando un poco. Entonces, en la parte de arriba está lo capricorniano, que es la capacidad de llegar a la cima, ¿no? Como las cabras. Después viene el aire, que es el acuario, la posibilidad de hacer saltos cuánticos y actualizar las leyes y las normas que se encontraron en Capricornio, para terminar en Piscis, que es la mística y es la conexión con el sueño y es la conexión con el agua. Entonces son los 4 elementos: el fuego, la tierra, el aire y el agua, ¿no? Como vistos como transpersonales, como energías que están más allá de la personalidad que se formó en esta primera fase, ¿no? En la fase de 8 etapas, ¿no? Donde claramente hay una fase que es personal, luego una fase que es más social y luego una que empieza a ser la transpersonal. Entonces, esos 4 elementos que van a crear y va a dar forma al zodiaco se reflejan también en tríos, ¿no? Porque entonces va a haber 3 signos de fuego, ¿vale? Que van a ser Aries, Leo y Sagitario. Los signos de fuego son los signos de creación, los signos de inicio. Hay 3 inicios, ¿no? El inicio a la vida, que sería Aries, el inicio a lo social, que sería Leo, y el inicio a lo transpersonal, que sería Sagitariano. Luego hay diferentes formas de estabilizar esa energía que se crea en los signos de fuego, que es la energía de tierra, que va a complementar la tierra, casi que se va a oponer al fuego, ¿no? Porque el fuego es movimiento, mientras que la tierra va a hablar es de constancia, ¿no? El fuego es aceleración, es movimientos que aumentan y decrecen, ¿no? En cambio, la energía de Tauro es constante,
siempre es igual, ¿no? Y hay tres signos constantes. Uno sería Tauro, el otro sería Virgo y el otro sería Capricornio. Entonces son evoluciones de la misma energía, ¿no? Primero se consiguen los recursos, luego esos recursos se trabajan para lograr un objetivo, ¿no? Luego de que se ha logrado esto con mucha precisión, y por eso este triángulo se ve como un triángulo bien asentado, ¿no? Con su base grande en el piso, viene el aire, ¿no? Que va a ver una alternativa. Por eso empieza acá con Géminis, se relaciona con Libra y termina con Acuario, ¿no? Ampliando la mente a través de los otros. Siempre Libra nos va a llevar a los otros, ¿no? Y Acuario a lo que ya no podemos, lo que está más allá de nuestros límites, ¿no? Que son lo que vamos a ver con Capricornio. Entonces, finalmente, pues está el último triángulo que es el de agua, ¿no? Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces siempre va a haber una alianza entre los elementos, los signos que son del mismo elemento, ¿no? Van a trabajar juntos y se van a apoyar. Entonces, esa lógica es la que los decanatos van a representar. Entonces, en la fase de Aries, por ejemplo, va a haber tres decanatos. El primer decanato va a estar relacionado con Aries, el segundo decanato va a estar relacionado con Leo y el tercer decanato va a estar relacionado con Sagitario. Es decir, Aries evoluciona como evolución, o sea, evoluciona en conjunto con los otros signos de fuego, ¿no? Entonces, todos los planetas que uno tenga en un signo de fuego van a apoyar a mi signo, o cualquier signo que esté acá, pues va a conectar con los colores que se están representando aquí, ¿no? Entonces, esa es la estructura básica. Entonces, cada uno de los signos zodiacales va a estar dividido en tres fases, ¿no? Ahora, esas tres fases que todas pertenecen al mismo elemento, por eso acá en el gráfico se pinta con el fondo del mismo color. O sea, todo lo que es fuego aquí está representado por este color rosado, ¿no? Siempre que veamos rosado vamos a ver que hay fuego, ¿sí? Entonces vamos a ver fuego por acá, vamos a ver fuego por acá, esto que hay fuego acá, acá hay también fuego. Después el color tierra, pues es la tierra, ¿no? Es color café, color marrón, ¿no? Entonces todo lo que tiene fondo marrón, pues es de tierra, ¿no? Después todo lo que es azul claro tiene que ver con el aire, ¿no? Entonces donde lo veamos, ahí es, y el agua es el azul oscuro, ¿no? Después hay otro sistema que se va a superponer para dar significados. Entonces, además de tener los tres signos zodiacales, mmm, va a haber un crecimiento en el que en la base va a haber un objeto cotidiano, luego va a venir un instrumento musical y finalmente va a venir una esfera. O sea, el movimiento empieza con algo concreto y termina siendo algo muy abstracto. Y en la mitad hay un instrumento musical que hace el balance entre estos dos polos. Entonces, esto empieza a mostrar un crecimiento orgánico del signo de Libra, porque uno siendo Libra puede tener muchos matices. Uno puede ser Libra o Aries, ¿no? Acá estamos hablando de Aries. Entonces, hay muchas formas de ser Aries. Entonces, acá habría una forma Aries, Aries de ser, una forma Aries Tauro, una forma Aries Géminis, una forma Aries Cáncer, ¿no? Y así hay todos los tonos de cada signo zodiacal. Es lo que se considera a veces como en el enneagrama el subtipo, ¿no? Hay un tipo y hay un subtipo. Entonces, la mezcla es de 12 tipos con que cada uno tiene 12 subtipos. Eso nos da 144 posibilidades o tonalidades ya detalladas, ¿no? De lo que es la energía de cada signo zodiacal. Y estos 144 formarían un sistema de 144 signos zodiacales, ¿no? O sea, es un sistema muy detallado donde todo se empieza a distinguir de una manera muy precisa. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Hay dos formas de explicarlo. Uno lo podría explicar los decanatos relacionados con los decanatos, ¿no?
Y miremos primero, pues, cómo es esta estructura, ¿no? Tiene una regla fundamental para poder uno organizar este sistema. Entonces, siempre el dodecanato o la dodecatemoria, que se llama esta división en 12 de un signo zodiacal, comienza con el color del mismo signo en el que está. Entonces, acá pues es muy fácil, en el signo de Aries, Aries pues tiene de Aries a Piscis todos los signos, ¿no? Sería el signo más ordenado. Después vendría Tauro, ¿no? Entonces, Tauro va a comenzar con el dodecanato relacionado con Tauro, y después viene Géminis y después Cáncer, y va a terminar con Aries ya al final, ¿no? Entonces, esta mecánica hace que haya un salto entre signo y signo, ¿no? Entonces, con la característica de que el último signo de todo el proceso siempre va a ser el signo anterior al que se está. Y eso pues de alguna manera dice que cuando uno está culminando un proceso, debe recordar de dónde vino para poder dar el salto al siguiente lugar, ¿no? Entonces, esto va a pasar igual en Géminis. Entonces, Géminis comienza con el amarillo, el siguiente sería el negro, el blanco, o sea, este orden siempre se va a conservar. Y el último signo de toda la serie va a ser el anaranjado, que es el anaranjado que está acá atrás. Entonces, para que Géminis pueda completar su trabajo, tiene que recordar Tauro para poder pasar a Cáncer. Entonces, es como ese movimiento como de retrogradación y volver hacia adelante, ¿no? Entonces, refleja, ¿no? Resuena con la forma en que los planetas se mueven en el cielo, ¿no? Ese es el sistema de los dodecanatos, ¿no? Y los dodecanatos entonces van a armar una característica en la que siempre el decanato va a estar relacionado con el color del dodecanato. Entonces, este que es azul comienza con un azul, este que es azul claro comienza con un azul claro, este que es negro comienza con un negro, este que es violeta comienza con un violeta, ¿no? Entonces es como un sistema de 4 tiempos, ¿no? Y es muy musical, por eso me gusta mucho la representación a través de instrumentos musicales. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno, ¿no? Cada uno de estos procesos de 4 va a hablar de nacimiento y de muerte, porque cada proceso, en el primer cuadro, ¿no? Veámoslo en Aries, que es como el arquetípico, en Aries uno nace, después se estabiliza, después se comunica y después se compromete y muere, ¿no? Y Cáncer es la primera muerte y es la muerte de lo personal para entrar en lo social. Si uno no muere a esa infantilidad del rojo, no puede pasar a la mayoría de edad que se da con Leo, ¿no? Cuando uno ya muestra quién quiere ser, ¿no? ¿Por qué me van a reconocer de aquí en adelante? ¿No? Eso es un nuevo nacimiento, por eso es el blanco, que va a terminar en la siguiente muerte, que es el violeta, que es Escorpio, ¿no? Y para poder renacer otra vez en Sagitario y volver a morir por tercera vez en Piscis, ¿no? Entonces, cada uno de los decanatos representa un proceso de nacimiento y muerte, ¿no? Nacimiento y muerte de lo inicial, nacimiento y muerte de lo que es intermedio y nacimiento y muerte de lo final, ¿no? Y siempre va a haber esas 3 grandes etapas, ¿no? Ya vemos cómo Saturno da 3 vueltas alrededor del zodiaco a lo largo de una vida, pues, de las contemporáneas, ¿no? Tiene esos 3 ciclos de Saturno. Entonces, ese es el orden por el cual están creados cada uno de los decanatos. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se entienden, ¿no? Y para entenderlos, entonces, vamos a mirar este otro gráfico. Entonces, miremos este gráfico. En este gráfico estamos viendo todos esos mismos niveles, pero ya por colores. Veámoslo ahora de esta manera. Veamos Aries. Entonces, Aries tiene, el primer decanato corresponde al signo de Aries, el segundo corresponde al signo de Leo y el tercero a Sagitario. Pero si yo voy a mirar, va a haber en el zodiaco 3 rojos. Va a haber este despertador, por un lado,
Por el otro lado, vamos a tener esta corneta aquí en la mitad y vamos a tener esta esfera por aquí al final de Leo. Es decir, cada energía tiene tres modalidades. Una modalidad que es básica, que es terrenal, luego una articuladora, que es un instrumento musical, y luego una esfera. Entonces, ¿qué va a tener este esquema? Este esquema va a tener todos los tipos de objetos artes simbólicos, todos los sonidos y todos los sonidos de las esferas, ¿no? Los sonidos abstractos. Entonces, son tres escalas, ¿no? Tres niveles que van a representar muy bien los tres niveles que tiene el I Ching, ¿no? El I Ching también funciona en tres niveles, ¿no? Y cada uno de estos, pues, coincide perfectamente con un signo zodiacal. ¿Qué pasa? Los cuatro últimos van a tener una vibración diferente. Entonces, si solo hay 8 formas de combinar tres líneas o tres niveles, hay solo 4 formas de combinar pares de líneas. Entonces, esto genera un sistema cerrado, donde no hay más posibilidades. No es que uno pueda meterle ahí un ofiuco en la mitad porque no es parte, esto viene de una estructura, no viene de la observación del cielo. No es que el cielo tenga esté dividido en 12 partes. Nosotros podemos dividir el cielo en 12 partes para comprenderlo. No, no es algo que venga del cielo, sino es algo que nosotros estamos creando. Entonces, esa creación, pues la vamos a ver con primero con estos 12 objetos. Los primeros objetos empiezan con el despertador, ¿no? Porque la primera función es despertar. Cuando yo nazco, despierto. Luego me alimento, ¿no? Y es por eso el fructificar, es poder ver qué es lo que me nutre, qué es lo que me gusta, ¿no? Cómo me caen las cosas, cómo las siento. Luego de que las he sentido, entonces empiezo a comunicar con los demás qué me falta o qué me sobra o qué quiero, qué me interesa. Empiezo a hacer relaciones, empiezo a ver por qué a mí me cae bien y a otros no les cae bien o por qué al revés, ¿no? Empieza Géminis y este aparato contador, pues es el que va a tratar de analizar eso que se sintió, ¿no? Para Tauro o todo lo que es el frutero acá, pues son los recursos que yo tengo, ¿no? Unos recursos que deben haber primero despertado. Yo tengo recursos dentro de mí que no he despertado, entonces primero los despierto, luego los comunico y después los cuido, los protejo, ¿no? Para que se puedan madurar. Es como una semilla que entra a ser fértil, ¿no? Y acá Cáncer, ¿no? Representa mucho el momento de fertilidad, ¿no? Igual que el signo de Leo y Cáncer son los momentos más fértiles de todo el ciclo, ¿no? Es porque uno representa a la luna y el otro representa al sol, que son los dos astros, ¿no? Las dos luminarias que van a representar lo oculto y lo visible, ¿no? Y eso genera como un salto. Lo bonito del zodiaco es que hay estos tres que son cálidos, terminan muriendo aquí en Cáncer, entrando en un vientre para poder renacer, ¿no? Como lo que realmente vinieron a hacer con un propósito vital, ¿no? Que va después a procesarse lentamente como un sacapuntas, ¿no? Dándole vueltas uno al otro para finalmente tener una posibilidad de colorear las cosas, ¿no? Con una tinta que es lo que hace que ese color pueda fluir, ¿no? Que es lo esencial. Esa comprensión de lo esencial permite escribir libros que van a trazar normas que nos van a permitir comunicarnos con otra dimensión. Entonces, eso sería la primera base, ¿no? Luego vendrían los instrumentos musicales, que son bien bonitos. Entonces, comenzamos pues con la trompeta, ¿no? Esa trompeta de casa que abre el camino. Luego viene el sonido del bajo, ¿no? Que es lento y que va a armar una estructura, que va a armar un ritmo de base, ¿no? Que es como la tierra. Luego viene la armónica, que es todo lo contrario a Tauro. La armónica es un instrumento totalmente portátil, ¿no? Yo puedo llevar a todas partes mi armónica, ¿no? Y voy a tocar muchos sonidos al mismo tiempo. Mientras que el bajo es un aparato que si es un contrabajo de los clásicos, pues es inmenso y no es propiamente portátil. Y si es un bajo eléctrico, pues tiene que estar conectado a la electricidad. En cambio, la armónica es algo que no necesita sino mis propios pulmones para ser tocado.
¿no? Entonces, ese es el grupo de los cálidos. Luego viene el auditorio, que sería el espacio, el silencio, ¿no? Donde van a sonar todas las otras vibraciones, la gente que va a atender también a las vibraciones, y luego viene el protagonista, ¿no? El que tiene el micrófono, el que tiene la voz, el que tiene la voz es el que puede crear. Entonces, ese poder de creación después tiene que encontrar un ritmo, ¿no? Que va a ser como un tambor, que va a indicar, ¿no? Qué tan rápido, qué tan despacio se van a hacer las cosas y con qué detalle. Ese detalle poco a poco va llevando a una dulzura, ¿no? A un saber hacer las cosas de una manera agradable, ¿no? Con estilo, ¿no? El estilo empieza a surgir al cabo de tener mucha experiencia, ¿no? Y de hacer las cosas con gusto. Finalmente, esto nos permite pues ir a sonidos más profundos como el del saxofón, ¿no? Que es muy parecido al mismo símbolo de Escorpio, ¿no? Y representa lo abismal del que hablan, de lo abismal que hablan los chinos en el I Ching, ¿no? Y es ese saxo, ¿no? Uno siempre se imagina los saxos como en unas tabernas por allá en las profundidades, ¿no? Es como esa conexión con lo que está más adentro, que sería también, pues, lo que es con, complementario a esta profundidad, pues la guitarra. La guitarra comparte algo de la portabilidad de Géminis, ¿no? Una guitarra, uno ve el trovador con su guitarra, ¿no? Que va a cantar y va a integrar tanto como este micrófono, como las mismas cuerdas del bajo, ¿no? Poder tocar, ¿no? Diferentes cuerdas. Entonces, esto es Sagitario, ¿no? Es el del conquistador, ¿no? Uno dice, esas personas que tocan esa guitarra y generan un magnetismo y una felicidad, ¿no? Porque la guitarra clásica tiene como una vibración que conecta, ¿no? Y que conecta y armoniza y explica muy bien esa relación que hay entre las cuerdas, ¿no? Las cuerdas que son las mismas cuerdas del universo, ¿no? Entonces, esa comprensión lleva a un metrónomo, ¿no? El metrónomo es de los instrumentos que se utilizan en la música el que va a dictaminar cuál es el ritmo, ¿no? La estructura de fondo, ¿no? Cuál es la verdad, ¿no? ¿Quién es el que realmente está en el ritmo y quién no, ¿no? Para después llegar a lo que es el sintetizador, que son estas máquinas modernas donde uno puede tocar batería si quiere en el teclado, puede tocar saxofón, puede tocar cualquier instrumento que quiera, lo puede o tocar o construir, o sea, bueno, esto da todas esas posibilidades de lo tecnológico, donde un aparato es todo, ¿no? Eso, pues, contrasta con lo pisciano, ¿no? Que es lo que yo llamo el palo de agua. El palo de agua es un instrumento que está lleno de unas piedritas y uno cuando lo mueve parece como el río, ¿no? Parece como el mar, ¿no? Suena como una ola, es un sonido muy natural. Eso sería muy complementario a lo que es un sintetizador totalmente artificial que incluso puede tocar con un palo de agua si no quisiera, ¿no? Entonces, esas son las formas de articular, ¿no? Esas formas de articular después van a llevar al nivel más alto, que es el nivel de las esferas. Entonces hay varias esferas. La primera esfera es el Big Bang, es ese punto inicial que estalla. Complementario a ese estallido que es muy acelerado, está la materia misma, ¿no? Que es como una plastilina, que es como una arcilla. Con eso se arma el mundo, o sea, se necesita una energía, pero esa energía, ese soplo de vida tiene que animar un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo después aprende a hablar, aprende a interrelacionarse con las demás esferas, ¿no? Y somos un conjunto de esferas que se están interconectando. Cuando miramos cada una de estas esferas en detalle, vemos que tienen un mundo interior y tienen un mundo exterior, ¿no? Y esa comprensión del mundo interior y el mundo exterior hace que la evolución siga su camino y empiece a comprender las cosas de una manera más unificada. Entonces, si Géminis, que son estas esferas que se están conectando acá, pueden estar muy dispersas, ya en el siguiente Virgo están ordenadas de acuerdo a una secuencia específica, ¿no? Entonces, por eso Virgo tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la fragmentación, con poder dividir como los rompecabezas en partes,
¿no? Esa fragmentación a medida que se va puliendo, que se va limando, pues va generando una superficie que es casi reflectiva, ¿no? Y entonces por eso en Libra vemos todo lo que son las proyecciones, todo lo que son los reflejos, ¿no? Cómo yo resueno con el mundo exterior. Eso pues llega a un momento de crisis donde todo lo que uno imaginó se transforma, ¿no? Se genera una implosión que sería lo contrario a la explosión de Aries. Aquí habría una implosión para encontrar que hay diferentes dimensiones. Eso es lo que va a representar Sagitario. Las diferentes dimensiones que se van a manifestar en la Tierra, inclusive como planetas, el planeta Saturno, ¿no? Que son ya creaciones muy reales, muy concretas. Ese Saturno, cuando empieza a multiplicarse y empieza a verse en diferentes dimensiones, crea esta figura que son una cantidad de Saturnos girando alrededor de un centro imaginario, ¿no? Y ya Urano se lo ve con anillos y girado 90 grados. Entonces, es como esa visión alternativa de los saturninos, ¿no? No como un plato horizontal que está bien asentado, sino como algo que está en movimiento, que se está transformando y está buscando otras dimensiones. Dimensiones que ya son las mismas cuerdas, ¿no? Que se ven en lo pisciano, que pues yo acá les pongo unas palabras. Entonces, la idea de absorción o la idea de disolución son muy piscianas, ¿no? Entonces, eso es el recorrido de los decanatos. Entonces, pues, cuando ya estamos analizando acá una carta, pues vamos a mirar en qué decanato y en qué dodecanato está una persona. Una persona va a tener tres componentes. Va a tener un signo zodiacal. El signo zodiacal, vamos a decir que va a conectar con el eje de elevación de la persona. Es decir, cuál es su propósito vital, su conexión con lo divino. Sería el signo zodiacal. Después el decanato sería el balance, por eso decimos por qué los decanatos están relacionados con el balance emocional. Bueno, veamos un ejemplo, cómo se podría ver esto en una carta. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya son las 7. Sí, tengo tiempo. Veamos una carta al azar y cojamos un Vivaldi, así cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos en Vivaldi? De una vez es un pisciano, ¿no? Entonces decimos, claro, pues Vivaldi, ¿no? Las estaciones, tiene a Júpiter muy cerquita de este Sol en Piscis. Entonces, es la magnificencia, ¿no? de esa sensibilidad musical que está asociada a las ondas, ¿no? Decíamos, venga y copiamos esto acá, miramos esto de otra manera. Y vamos a mirar ya por decanatos cómo está configurada esta carta. Entonces, de entrada vemos, sí, este es un Sol en 14 grados de Piscis. ¿Qué más tiene este personaje? Entonces, como está en 14 grados, ya vemos acá en el Solar Fire que está en el decanato de la Luna. Eso equivale a Cáncer, ¿no? Entonces decimos que el segundo decanato de Piscis, ¿no? Veámoslo acá, el segundo decanato de Piscis está relacionado con Cáncer, que es el auditorio. Entonces, esto arma la capacidad de armar, o sea, crea espacio. Ahora, ¿qué más tiene este Sol? Entonces, como está en 14 grados, pues está muy cerca de los 15, que es la mitad acá del zodiaco, que sería el verde. Entonces, 14 estaría aquí en el color blanco. Decimos que el color blanco es la creatividad. Entonces, ahí se entiende las tres dimensiones de ese Sol. No es un Sol que, si bien es pisciano, es muy hipersensible, tiene una noción de familiaridad, ¿no? Habría que ver en la biografía de él o en la forma de ser de él, cómo la familia de alguna manera a él lo complementaba y lo equilibraba, ¿no? Y finalmente, pues, sí, vemos que es Leo y Leo es la creatividad, ¿no? Entonces,
pues ahí se arma una estructura más completa. Esa sería como la forma de ir mirando cada uno de los planetas en sus tres dimensiones, ¿no? Entonces, el sentido de Vivaldi es crear, ¿sí? Sería vivir, ¿no? Y vivir, y las estaciones, ¿no? Las cuatro estaciones de Vivaldi, pues tiene que ver con la vida, ¿no? Y se llama Vivaldi, ¿no? Entonces, a mí cuando veo ese tipo de cosas y veo el color, ¿no? De la vida acá en el esquema, pues digo, es muy preciso y muy diciente este dodecanato. Y cada vez que lo miro en las cartas de las personas, cada vez veo más parecidos y más detalles que no da el signo zodiacal original, ¿no? El signo de base. Entonces, eso es muy interesante irlo analizando acá. Mm, Podríamos mirar más cosas. Entonces, si por ejemplo este sol está en el dodecanato que está con Leo, podríamos mirar qué hay en Leo en la carta de él. Y veríamos que él tiene la luna en Leo. Entonces hay una resonancia entre este sol y esta luna, porque este sol está buscando una luminosidad, una creatividad que la luna también está encontrando. Entonces es casi como si estuvieran en conjunción, ¿no? Entonces, esos son otro tipo de resonancias ya más sutiles que puede haber en una carta, ¿no? Desde este punto de vista. Hay otro tipo de decanatos que son los que se llaman los caldeos. Los decanatos caldeos funcionan a partir del número 7. Entonces, se cuentan los 7 planetas y después se vuelven a contar los 7 planetas y después otra vez los 7 planetas, después otra vez los 7 planetas y al final va a quedar un saldo porque pues el 7 no va a dividir exacto en 36. A mí me gusta ese sistema porque es exacto con el 36, o sea, no, ni le falta ni le sobra nada, ¿no? Pero ambos sistemas funcionan, ¿no? Y se ha usado durante milenios el sistema caldeo y nadie ha dicho que eso no vaya a funcionar. Me gusta a mí por mi propio sentido de orden y de simetría como arquitecto que esto cierre completo. Por eso me gusta este sistema. Bien, yo creo que eso sería por ahora. ¿Tienen preguntas? Así te entiendo, es que la primera, donde está el sol, es digamos el sentido, el balance lo daría en ese caso la luna, y ya como el apellido o como ya la sutileza la daría el dodecanato, que sería el crear, ¿sí? Sí, el decanato dice en qué sentido se conviene canalizar la energía. O conviene o finalmente se da, ¿no? El decanato habla de un apoyo, ¿no? Por eso a veces también los llaman los genios de la carta, ¿no? Y hay unos genios que le ayudan a uno. Entonces, para Vivaldi tener eh, el sol aquí en el decanato de Cáncer quiere decir que la luna le ayuda, ¿no? Va a ser un apoyo. Vamos a ver la luna en la carta de él, pues es una luna en Leo en la casa 11, que qué más cosas da que una popularidad pues, increíble, ¿no? ¿Quién no conoce la música de Vivaldi? ¿No? Entonces es una luna en Leo que además, veámoslo acá, está con Lilith, ¿no? Entonces tiene ese punto de, de hacerse notar por encima, ¿no? Y que no solo se muestra, sino que se muestra bastante, ¿no? Entonces, eso complementa muy bien a un sol en Pisces, porque un sol en Pisces es tremendamente introvertido, ¿no? Porque este sol en Pisces, además en la casa 6, que es una casa de trabajo, pues muestra a la persona que se dedica a componer. Pero esta luna finalmente le va a decir, no se puede quedar ahí adentro, tiene que mostrar lo que hace. Y lo va a mostrar por encima de todo, ¿no? Y va a tener este Lilith, vean que aquí puede generar muchísima fama, ¿no? Porque diríamos, si Lilith se interpretara como malo, diría uno, pues este personaje con la luna, Lilith ahí en el mismo lugar, pues sería una persona muy desafortunada. Y eso es una lectura que no, pues, no sería válida, ¿no?
Lo que sí es real es que esta luna está muy cerca de Lilith y eso quiere decir que está en su punto más lejano a la Tierra. Entonces, que esta luna actúa inconscientemente como Leo. O sea, a él le van a preguntar y él nunca va a decir que tiene nada de leonino, que él, los leoninos son los otros, pero él, leoninos son los reyes, leoninos son los, ¿no? Siempre va a haber uno otro que va a hacerle de Leo, pero él realmente tiene esa vibración y por eso contacta y conecta con esos personajes, ¿no? Que, con los que conecta en ese época. Entonces, eso es parte, y vea que esta luna está también en el decanato de Leo. Entonces, para poder ver esto, para eso lo mejor es el Syncromoon. El Syncromoon sí ya es un programa creado con esta visión de la astrología. Y entonces aquí sí se ven muy claramente los tres niveles y los tres colores. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos la luna en Piscis, ¿no? Acaba de tocar a Júpiter y ahorita está, igual que en la carta de Vivaldi, en el signo de Cáncer. Y ahorita acaba de entrar, ¿no? Esto yo puedo poner aquí ahora, ¿no? Está en el dodecanato de Libra. Entonces, Libra es los colores, Libra es lo estético. Entonces, ya a un nivel oracular, si yo estuviera haciendo una pregunta, pues me estaría enfocando a Venus, ¿no? ¿Dónde tengo yo Venus en mi carta? O dónde, ¿no? Aquí ya podría conectar pues con miles de cosas, ¿no? En pocos minutos, pues la luna va a tocar a Neptuno. Entonces, este signo de Piscis ahorita está extremadamente activo, ¿no? Porque tiene ahorita a Júpiter en su signo, en su regencia clásica, ¿no? O sea, Piscis está regido en la astrología clásica por Júpiter. En la astrología moderna está regida por Neptuno y ahí está Neptuno. Y la luna está en exaltación, en el signo de Piscis. Entonces tiene todos los factores ahorita acentuando esa energía pisciana. Interesante. Entonces, la luna, pues, para eso nos sirven los decanatos. Los decanatos y eso, para mirar las tres dimensiones. Ya después en el Syncromoon, yo puedo prender la otra esfera, que es la esfera que tiene que ver con el I Ching. La esfera del I Ching tiene exactamente la misma lógica de los decanatos y dodecanatos. Es que si yo divido la rueda en 8 partes, cada una de esas partes también se puede dividir en 8 partes. A su vez, eso va a dar 64 posibilidades, ¿no? Y esas van a coincidir con las 64 puertas o 64 signos del I Ching. Entonces, la lógica acá la hicimos igual que la de los decanatos. Entonces, si empieza este signo con anaranjado, amarillo, negro y blanco, este también va a empezar anaranjado, amarillo, negro y blanco. La estructura es exactamente igual, solo que este funciona con 8 y este funciona con 12. Pero estos 8 que hay acá son reflejo de los que están acá. Entonces hay una resonancia entre la rueda interior y la rueda exterior, entre la rueda del alma y la rueda de la personalidad. Entonces eso hace que el sistema, además, este Syncromoon, funcione mejor que lo que yo utilizaba antes, ¿no? Que es la que se utilizaba con lo de Richard Rudd, ¿sí? Que es esta rueda de acá, que también es muy bonita, ¿no? Pero tiene ese punto de que comienza en el punto cero en un grado que es revelado, ¿no? Que una voz se lo reveló a Rauruhu y le dijo que ahí debía comenzar el zodiaco, ¿no? Y son unos grados, no es ni siquiera en la línea, sino es en un punto, ¿no? De alguna manera, como que uno especula que este punto de la mitad tenga lógica que esté pasando como por el centro de la galaxia, que está aquí en Sagitario. Pero más de ahí no hay una explicación de por qué este grado debe estar ahí. En cambio, con el Syncromoon sí tenemos como una lógica precisa de por qué cada uno de estos signos está en esta posición. Y a mí eso también me da ese sentido de simetría, ese sentido de equilibrio que es muy arquitectónico, ¿no? Que si voy a hablar en un lenguaje en la rueda de afuera, debería hablar con el mismo lenguaje en la rueda de adentro, para que haya una correspondencia. Entonces, por eso estos dos sistemas pues trabajan con los colores de esa manera, ¿no? Dándole matices a los elementos más puros.
¿Te puedo hacer dos preguntas? Sí, claro. Si volvemos al gráfico anterior, al otro, a los primeros que pusiste, al que es alargado, que tiene las esferas, la música, a estos dos, mira, por ejemplo, acá en Piscis, donde dice estos dos, exacto. ¿Ves que acá en Escorpio vos tenés la esfera que es la implosión, pero en el que es redondo está en Piscis y me descolocó? Que es redondo está en Piscis. No te entiendo bien cuál es la... Tenés este gráfico y tenés el gráfico redondo. Ah, sí. Hagámoslos juntos a ver. Por un lado, hagámoslo acá. Exacto. Y el Y que tenés abajo, acá. y en ves que está en Piscis la implosión, ¿ves? Sí, claro, eso es lo que me refería en que esos son dos tipos de entender, las dos formas de entender el ordenamiento. Ya caí, porque ese decanato es de Escorpio. Claro, porque es que el primero empieza, como es el signo Piscis, entonces el primero corresponde a Piscis. Si el primero es Piscis, el siguiente es Cáncer. Entonces acá está Cáncer. Y el siguiente sería Escorpio, que es este de acá. Entonces el tercero es Escorpio. Está bien. Empieza con Piscis, Cáncer y Escorpio. Siempre el primero es el mismo del signo. En Aries es Aries, en Tauro es Tauro, en Géminis es Géminis, en Cáncer, Cáncer, después en Leo, Leo, Virgo, Virgo, y de ahí empieza. Y viene con todos los del mismo elemento. Entonces empieza en Virgo, después sería Capricornio y después Tauro. Perfecto. Y después dijiste que el dodecanato nos permite ver, el dodecanato o dodecatemoria es lo mismo, dijiste. Sí. Y que nos permite ver la tercera dimensión y que nos dice cómo usar la energía o canalizarla. Sí. Y cómo la vivimos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, estábamos viendo una persona que era muy escorpiana, ¿no? Y uno diría, uy, era una persona que tenía un sol al lado de Plutón en Escorpio. Pero el dodecanato está en Géminis y ella trabaja en un colegio de niños, ¿no? Diría uno, ¿cómo una persona tan escorpiana, ¿no? Tan profunda va a trabajar con niños? Pero si su sol está ya en Géminis, tiene ese toque, ¿no? Entonces dice uno, vea, ahora sí entiendo. O sea, me da la explicación por qué una escorpiana tan profunda y tan intensa va a trabajar con niños, ¿no? Si puede que le desespere, ¿no? Diría uno que a una personalidad tan intensa con que los niños le desesperan porque no se concretan ni se comprometen a nada, ¿no? Y todo lo cambian, ¿no? Pero cuando una persona tiene su sol ahí, ya tiene esa mezcla, ya tiene un paso al lado de Géminis. Entonces, de todas las formas de ser Escorpio es la más geminiana. Perfecto. Y entonces no es tan intensa como otros, ¿no? Está bien. ¿Y el dodecanato de qué nos habla? El dodecanato siempre lo asocio con la idea de sentido, es decir, hacia dónde voy. El signo zodiacal me habla de elevación, es decir, cómo conecto el cielo con la tierra. Y el balance me habla de la derecha y la izquierda, lo masculino y lo femenino. Entonces yo me balanceo entendiendo mis polaridades, encuentro mi camino, mi sentido, conectando con esas energías que son más sutiles y me leo reconociendo mi columna vertebral, mi eje. Entonces, ¿Y la elevación sería la dodecatemoria? No, el signo zodiacal. El signo solar. El signo zodiacal es la elevación. Entonces, nosotros solo viendo la elevación ya podemos entender una cantidad de cosas sin ver balance ni ver sentido. Por eso la astrología funciona, ¿no? Porque no hace falta, o sea, no es indispensable leer esta profundidad. Leerlo como se lee comúnmente funciona, ¿no? Y es perfecto. Pero esto pues nos da esas otras explicaciones, ¿no? Que uno dice, ya entiendo por qué esta persona que en su balance de elementos por elevación no tiene tierra
y va uno a mirar y en los sentidos tiene una cantidad de tierra. Entonces uno dice, ah, ya veo por dónde viene la capacidad de estructurar de una persona que en su carta no tiene tierra, ¿no? Porque en los decanatos de pronto sí los tiene. Y de estas tres cosas, el signo zodiacal, la dodecatemoria y el decanato, ¿qué nos acerca en la persona a ver el consciente y el inconsciente, lo Ahí oculto? nada, porque ya el consciente y el inconsciente es la forma de tocar este instrumento. Y entonces yo soy consciente de una, o sea, cuando toco una cuerda es que soy consciente de ella, pero al tocar una cuerda automáticamente no estoy tocando las otras, entonces estoy siendo inconsciente de las otras. Entonces la conciencia es la nota que toco, ¿dónde pulso? Entonces yo puedo pulsar acá cualquiera de estas teclas, cualquiera de estas cuerdas, y va a sonar diferente. Y eso va a generar una sombra. Si toqué esta cuerda del tambor acá, automáticamente el palo de agua va a quedar en sombra, va a quedar en el inconsciente, porque yo me fijé acá, pero no me doy cuenta que hay algo acá que también está funcionando. Si me voy acá al sacapuntas, automáticamente pues va a haber acá estos audífonos que van a estar hablando de un polo totalmente opuesto. Entonces, esa es para eso sirve, ¿no? Para ver lo que no puedo ver, ¿no? Porque yo acá puedo identificar lo que estoy viendo a mi alrededor, pero por este sistema me da a decir, si eso es así, mire este otro tema que debería estar por ahí en sombra, aunque no lo vea, puede buscarlo que seguro lo va a encontrar ahí. Es lo que hacen muchas veces estos científicos que encuentran planetas, ¿no? No los encuentran porque los vieron, sino los encuentran porque es que tienen que estar ahí por su efecto, ¿no? Entonces, esto nos muestra, mire en determinada parte del espacio a ver si encuentra algo que no está siendo consciente. Y la astrología Claro, es un entonces me sistema permite ver mi inconsciente. claro, ve uno el inconsciente porque no lo puede ver directamente, pero esto sirve como un espejito para mirar, ¿no? Hace Claro. un poquito de trampa y mira uno Entonces, eso que no ve, ¿no? ¿lo Porque veo en el opuesto complementario? en muchas partes, ¿no? Uno en el opuesto ve uno qué es lo que le hace falta para complementarse, pero también uno puede ver los trígonos, ¿no? ¿Quién apoya? Puede ver uno las cuadraturas, que son cuáles son esos retos que va a tener la energía, ¿no? Entonces todo tiene un significado, pues, en detalle, ¿no? Gracias. Manuel Gonzalo está preguntando si el dodecanato en el análisis de una carta ayuda a precisar la hora de nacimiento de una persona. Sí, yo lo uso mucho para eso. ¿Cómo lo utilizo? Vamos a ver, pues esto es pura disertación. Por ejemplo, si yo quiero ver acá en la carta de Vivaldi cuáles eran sus hermanos, ¿no? Entonces voy a ver que la casa 3 está aquí en el signo de Escorpio, pero está en el decanato de Marte, o sea, podría ser Aries. Y si lo voy a ver en detalle, entonces voy a mirar en la tabla a qué corresponde este decanato. Entonces, este correspondería como a la última parte de este decanato de Escorpio, que sería el equivalente al final del primer decanato, o sea, sería como acuariano, ¿sí? Este de acá. Entonces, yo pregunto si algún hermano es Acuario, es Aries o es Escorpio, ¿sí? Y si de pronto no lo es, pero como yo veo que acá es Acuario y me dice, no, yo tengo un hermano Capricornio, entonces yo digo, de pronto si muevo esto, me cuadra el hermano, pero entonces lo dejo ahí y sigo investigando después con el padre y con la madre. Entonces voy a ver si aquí me coincide el padre, ¿no? Que debe ser o Sagitario o bueno, también puedo mirar acá, ¿no? Si esta línea está aquí en el decanato de Marte, de Aries, entonces yo voy a buscar a Marte. Y si Marte está en Acuario, de pronto me dice, sí, mi papá es Acuario, ¿sí? Y entonces digo, sí, tiene razón porque el padre está aquí en el decanato de Marte y Marte me lleva al signo de Acuario, ¿sí? Entonces ahí digo yo, sí. Pero si de pronto digo, no, es que
mi padre es Piscis. Entonces voy a decir, si yo muevo esta rueda un poquito más y dejo que la casa 4 quede en el sol, ahí el padre Piscis me aparece. Pero claro, de pronto se me empieza a descuadrar por otro lado los otros. Entonces eso para mí es como un juego de eso de encontrar la clave de la caja fuerte. Entonces va uno hacia adelante, hacia atrás y hay un punto en donde le cuadran la mayor parte de los parientes, ¿no? Y para mí eso es una forma de corregir la hora, que puede ser muy discutible seguramente, pero a mí me gusta que haya esa resonancia con la realidad, que uno diga, mi hermano está en signo y ahí aparece, mi papá está en signo y ahí aparece, ¿no? Como que me da seguridad leer una carta así, ¿no? No, como yo no le meto mucho tiempo a la parte predictiva, entonces no me pongo a revisar mucho las fechas, habría que hacer, eso es un tema de investigación, ver con ese tipo de correcciones qué pasa cuando uno va a hacer una corrección horaria, por ejemplo, por estos atasires, ¿no? También es como una guía, ¿no? Porque muchas veces cuando yo estoy haciendo atasires, pues moverlo muy poquito cambia muchas cosas. Entonces, esto también permite acercar, ¿no? Sobre todo cuando la persona no sabe cuál es su hora de nacimiento, pues uno sí busca que los padres estén representados, que la pareja esté representada, que alguno de los hijos o alguno de los hermanos esté representado. Entonces, eso para mí es la corrección de hora como muy básica, ¿no? Porque las correcciones de hora que se hacen por atasires requieren una cantidad de tiempo que casi que nadie ni siquiera la puede pagar porque o sea, implicaría días de trabajo, ¿no? Que quién sabe quién está dispuesto a pagar. Entonces, normalmente ese tipo de trabajos los hace uno para uno, ¿no? Y uno le mete todo el tiempo porque uno quiere saber y uno quiere precisar su hora perfecta, pero no es un tema de consulta que sea fácil de ofrecer, ¿no? Que yo le corrijo la hora. Es difícil. Para una consulta, si la persona no sabe, yo le hago este análisis para ver, pues, para por lo menos saber que ahí están sus parientes, ¿no? Y que hay alguna resonancia con la realidad. O sea que un método es utilizar eso, es que no estoy muy familiarizada con los atasires, o sea, pero Sí, sería una técnica para eso, como una herramienta para llegar a eso, los sí, atasires. los atasires es un método de la astrología clásica que desarrolla muy bien pues Tito Maciá y todos sus seguidores, que pues está enraizada en lo más antiguo de lo antiguo, ¿no? Y es un sistema muy interesante de una relojería increíble donde hay por lo menos 140 cartas astrales que se pueden analizar, ¿no? Para diferentes temas de la vida, ¿no? Y es un sistema milimétrico muy complejo. Entonces, pues yo ya esa complejidad, pues como que prefiero utilizar mis neuronas para otras complejidades y no para, o sea, ya le toca a uno como escoger, ¿no? O me voy por allá o me voy por acá. Entonces, yo no me he metido mucho en los atasires porque pues sí, es más matemático y a mí me gusta más esta parte pisciana de la interpretación, de ver cuál es el sentido, poder entender si de alguna manera yo puedo tocar de alguna manera, intuir de alguna manera a qué viene el alma, ¿no? ¿Qué significa el alma? Porque el alma se puede ver en colores, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hago más que si el método me permite a mí determinar cuándo va a pasar una cosa o cuándo es mejor hacer una cosa o cuándo no, ¿no? Porque esa fijación en la conveniencia es muy de la personalidad, ¿no? El alma, yo digo siempre que no busca nada que le convenga o no le convenga, el alma viene a experimentar la vida, ¿no? Y viene a disfrutar la vida, ¿no? Sea como sea. Entonces, esa conexión con esa parte espiritual también resuena mucho con mi parte física, ¿no? Y por eso me gusta tanto. Afortunadamente, cada uno de nosotros tiene un enfoque diferente porque así puede haber otras personas más capricornianas que definan muy bien los puntos, ¿no? Que son de predicción, ¿no? Los puntos que son nodales, ¿no? En cambio, esto es
¿esos puntos para qué sirven? ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo los puedo aprovechar? ¿Cómo le puedo sacar jugo? Esa sería mi posición, ¿no? Ya como posición personal. Bueno, si no hay más preguntas.